Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, los recibo en este nuevo episodio de este podcast que se llama Transformarnos Positivamente para empresarios, emprendedores, profesionales, estudiantes y como siempre les digo, aquel que dijo vi luz y entré y acá está hoy escuchando esta conversación o esta reflexión que hoy los vengo a traer. Y hoy quiero traerles un tema que hace mucho tiempo que me da vueltas en la cabeza, que me gustaría escuchar su opinión, o sea, me encantaría que opinen al final de este podcast. Y hoy lo que me inquieta, y es una pregunta que me hago todo el tiempo, y es la romantización del emprendedurismo y si todos tenemos que emprender, ¿no? Últimamente hemos visto una creciente romantización del emprendedurismo en donde hay un montón de frases que yo digo, bueno, vienen de todas partes del mundo y escuchamos esto de, bueno, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, querés ser tu propio jefe, esta sensación de que emprender ese camino, no sé si el único, pero sí el mejor, de que emprender te da libertad. Entonces digo, hoy como emprendedora, también, como emprendedora y como mentora de emprendedores, hay un montón de cosas que veo, que vivo, que escucho y que acompaño sobre todo a los emprendedores. Y, y es por eso que cuando escucho estas frases tan hechas o cuando veo esta sensación de que esto de que da la sensación de que emprender es fácil, empiezo a ver, eh, a pensar en todas estas dificultades que sé que se viven, que escucho que se viven, que acompaño porque se viven. Y lo primero que quiero rescatar es que sin lugar a dudas los emprendimientos y las pymes son el principal motor económico de la sociedad, ¿sí? Hoy actualmente en la Argentina hay más de 600.000 pymes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, el 15% de la población entre 18 y 64 años es emprendedora o dueña de un negocio. El 15% de la población. Eh, Dueño de un negocio que tiene menos de entre 3 y 5 años de antigüedad. Entonces, hay a las claras, una proliferación en los últimos años de negocios independientes, de comercio, de emprendimientos, de pymes. Y ahora, hay muchos, y esto es muy importante saber, que la tasa de fracaso de estas pymes es muy alta, ¿sí? En los países de desarrollo, entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros 3 años. ¿Cuál es la principal razón? ¿Sí? Y eso también desde nuestra experiencia de mentoreo, por lo cual esos emprendimientos dejan de existir porque no son rentables. Entonces, la mayoría de los emprendedores y dueños de pyme encuentran estas causas de fracaso principalmente fuera de la empresa, ¿sí? En el entorno político-económico. Pero, a ver, más allá de las políticas de turno, que hoy todos sabemos, por lo menos cómo se vive en la Argentina, la inflación, el dólar, las políticas cortoplacistas, a mí lo que me pasa, o mi sensación respecto al gobierno, y sin entrar en discusiones partidarias, ni mucho menos, es que hay todo el tiempo políticas que son cortoplacistas y que son totalmente reactivas, ¿no? Pasa algo, bueno, entonces salgo a comprar dólares, salgo a vender dólares. No hay un plan de desarrollo económico de mediano a largo plazo pensado para las empresas, pensado para los emprendedores, pensado para los exportadores. Entonces, el no haber un plan, claramente en un entorno que es de total y completa incertidumbre, por lo menos en Argentina hoy, eso hace que el emprendimiento se viva con muchísimas trabas y con muchísimas variables que van mucho más allá de si yo lo sueño o lo quiero hacer. Entonces, todas estas cuestiones del entorno hacen a que el emprendimiento sea algo muy complejo. Entonces, cuando yo escuché, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Bueno, ojalá fuera tan fácil. ¿Qué hay detrás de ese sueño? De ese sueño en plan, de ese sueño hay un proyecto a largo plazo, atrás de ese sueño hay un análisis, atrás de ese sueño hay un equipo o no. Pero sí, lo que debe haber es muchísimo esfuerzo. Porque no es, un emprendimiento no es esto, ¿no? Soñé y se cumplió. Lo soñé tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que lo logré.
todo ese plan que hay detrás de eso, que hay un montón de variables, incluso un plan que nosotros no manejamos, hace que realmente la tarea del emprendedor es muy compleja. Entonces, esa romantización del emprendedor, del emprendedurismo, donde aparentemente o en apariencia es algo fácil o depende única y exclusivamente de mi deseo de hacerlo, es hoy actualmente lo que a mí me hace mucho ruido. Y sobre todo hay algo que hay que entender que hay detrás de un emprendedor y es los riesgos que se asumen a la hora de emprender. Los riesgos son altísimos. El emprendedor es principalmente eso, ¿no? Es una persona que está asumiendo un montón de riesgos económicos, está invirtiendo también, ¿no? Mucho tiempo, esto lo hablamos en el podcast, en uno de los podcasts anteriores, y hay muchísimo riesgo, muchísima inversión, muchísimo esfuerzo atrás de eso, ¿sí? Hay muchísimas variables que intervienen. Muchas las manejo yo como emprendedor y muchas no. Entonces, el entorno también me va a definir, no es solamente un sueño lo que me va a definir eso, ¿sí? Entonces, de repente, y entender si yo como emprendedor estoy teniendo una propuesta de valor, algo que me da diferente, y eso es lo que va a hacer después poder posicionarme en el mercado o no, y lograr hacer un diferencial y poder crecer o no. Entonces, después, lo que me pregunto es, ¿che, emprender es para todos? ¿Sí? Y si no quiero emprender, y acá hay otro de los peligros que yo encuentro en esta romantización del emprendedurismo, y es la sensación de fracaso y de frustración que sienten aquellos que no quieren emprender o que no han decidido emprender todavía. O no solamente una sensación de frustración que sienten aquellos que todavía no lo han hecho, probablemente aquellos que no lo quieren hacer, o incluso aquellos que de repente creímos que emprender era muy fácil y en ese emprender les fue mal, fracasaron y no pueden salir de esa situación, de esa sensación de fracaso porque está tan romantizado y creemos que y aparentemente parecía fácil, pero hubo un montón de variables que no contemplé. Entonces, todas esas variables me hacen que mi frustración sea mucho más grande. Ese es otro de los peligros que yo encuentro en la romantización. Cuando no se muestra todo, porque cuando nosotros vemos un emprendedor que le va bien, o un emprendimiento que le va bien, nosotros que estamos viendo, qué vemos en las redes sociales, qué vemos cuando hablamos, qué escuchamos, vemos que el emprendimiento crece, vemos que el emprendedor le va bien, vemos que se expande, pero no estamos viendo todo lo que pasa atrás, no estamos viendo el esfuerzo, no estamos viendo la inversión, ¿sí? No estamos viendo probablemente una seguidilla de fracasos que hubo previo a llegar a ese emprendimiento que sí fue exitoso. Entonces, como nadie nos cuenta toda esa otra parte difícil del emprender, la parte difícil, la parte dura, la parte triste, entonces digo, la parte del esfuerzo, la parte de la entrega, al no ver todo esto en esta romantización, eso hace también que nos genere, cuando nos va mal, una sensación de fracaso mucho mayor, de frustración absoluta. Y ni hablar de aquellos que no han decidido hacerlo, ¿no? Donde pareciera hoy que el que no emprender está mal, digamos, que está demonizada la relación de dependencia. Cuando yo hoy hago para atrás y pensaba, qué seguridad que se siente, ¿no? En un entorno con el que estamos hoy, que los empresarios estamos lidiando en el minuto a minuto y los emprendedores todo el tiempo pendiente del dólar. Yo el mes pasado contraté 2 membresías en dólares. Entonces, cuando uno ve, genera muchísimo estrés, los medios que aparte, los medios tradicionales que no ayudan, digamos, que no acompañan, sino que esto de generar a lo mejor una mayor psicosis todo el tiempo con placas eh, desalentadora respecto a la situación del dólar o el futuro y demás, ni hablar los memes, digamos, bueno, son un poco un aliviador, pero de alguna manera es información que nos viene llegando. Entonces, nosotros estar todo el tiempo pendientes de esa información, hace que genere muchísimo estrés y esa incertidumbre a nivel país, que no sabes qué va a pasar, no hoy, no este mes, hoy, de acá a unas horas. Nosotros hoy tenemos, el dólar está subiendo por horas, hemos llegado a tener hasta 3 cotizaciones diarias. Entonces, todo eso vive el emprendedor y que cuando uno lo vive en relación de dependencia, realmente hay una sensación de contención y de seguridad que uno siente, que es el que uno puede vivir diferente. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que yo hablo cuando hablo de la romantización. El emprendedor es el iniciador, ¿sí? El emprendedor es un hacedor puro, ¿sí? Es un ejecutor, empieza, es un innovador, le da para adelante, tiene una idea, la genera, pone en práctica permanentemente, una persona que sabe hacer, en inglés le dicen los doers, ¿sí? Que son los hacedores.
Ahora, ¿qué pasa? Y acá es otro de los peligros que yo veo en la romantización. ¿Qué pasa cuando nosotros como emprendedor queremos o necesitamos que ese emprendimiento se estabilice para crecer? Que empezar a plantar bases sólidas y empezar a generar un crecimiento de ese emprendedurismo. Y es otra de las etapas en donde nosotros acompañamos a los emprendedores y el famoso paso de emprendedor empresario. ¿Y por qué hablamos de un paso de emprendedor empresario? ¿Sí? Sin poner cargas, ningún tipo de connotación, ni en la palabra emprendedor ni en el empresario, ¿no? Pero nosotros entendemos que ahí hay un paso que es necesario para el crecimiento y es el de la estabilidad y de la organización para seguir creciendo. Y es ahí donde ese emprendedor, donde ese hacedor, empieza a tener que modificar algunos hábitos, ¿sí? Y empezar a generar rutinas, porque tiene que empezar a sostener. Entonces tiene que empezar a generar hábitos, tiene que empezar a generar rutinas para poder mantener y hacer crecer ese emprendimiento. Tiene que salirse de alguna manera de ese modo emprendedor, que es el hacedor, el ejecutor, el que está generando cosas nuevas permanentemente, y tiene que entrar en un mood, digamos, distinto, que es un mood, eh, me estabilizo, es un mood, genero hábitos, es un mood que a mí me implica dejar de estar generando cosas nuevas todo el tiempo, sino sostener y hacer crecer esas que tengo. Porque ese paso del emprendedor a empresario implica eso, implica, aparte si quiere más aburrida, empieza a hacer un análisis de mis números, a entender cuál es la rentabilidad que estoy teniendo, hacer un análisis del entorno, a estar atento a cuestiones socioeconómicas, a cuestiones políticas, que sí o sí van a tener impacto en ese emprendimiento para que yo pueda seguir creciendo. Y no puedo dejar de desconocerlas, que tengo que empezar a armar equipo y ese armar equipo tengo que empezar a liderar y tengo que salir del modo hacedor y empezar a hacer, pero también un equipo que me va a estar acompañando. Entonces, ese paso que nosotros lo acompañamos también lo vemos como muy duro, porque de repente el hacedor está en su zona de confort, que era el de hacer, el de generar, el de innovar, el de crear. Y de repente es necesario que salga de ese modo que de alguna manera se convierte en operativo para empezar a mirar desde otro momento. Entonces, desde otro lugar, ¿no? Entonces, esto es un poco. Y también me encantaría poder escucharlo, me encantaría saber qué opinan, me encantaría saber en qué estado están de sus emprendimientos o en qué sensación tienen. Yo esto lo he hablado con muchas personas que están trabajando en relación de dependencia y realmente les genera mucha frustración y se preguntan todo el tiempo por qué todos tendremos que emprender. Y entonces ahí es donde nosotros también tratamos de acompañar a personas que están en relación de dependencia a mostrarle todas las caras de la moneda, ¿sí? Tanto de la persona que trabaja en relación de dependencia, como del emprendedor, como del empresario, como de la situación en la que me encuentro, del profesional independiente, o bien del estudiante. Entonces, me encantaría saber en qué estado están, en qué estadio están, como si están trabajando en relación de dependencia, si son profesionales independientes, cómo les impacta el entorno, cuáles son sus proyecciones, qué otra inquietud les genera, eh, ¿qué creen que sí está bueno a lo mejor de la romantización del emprendedurismo y que no? Así que los invito a que abajo del podcast, tanto en YouTube como en Spotify, me puedan contar un poquito más y por supuesto que de ahí podamos también traer futuros temas de este podcast. Gracias a todos y hasta el próximo episodio.